Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir. Mi Tierra Santa. Y en este espacio solemos reflexionar sobre distintas realidades. Recordemos el nombre de este espacio, es una ciudad donde quepan muchos mundos, porque realmente hay muchos mundos. La semana anterior hablábamos del acceso a la educación. Hoy traigo un tema particular que nos involucra día a día. Vamos a hablar de la violencia institucional, fundamentalmente en los barrios. Pero vamos a distinguirla, porque si pensamos en la violencia que se ejercen en las instituciones, seguramente se nos vienen a la cabeza muchísimas situaciones, desde no tener acceso a la salud o sufrir algún hecho de violencia, desde las vulneraciones en cualquier institución, ya sea una institución educativa, un club, las educaciones de salud como mencionábamos. Y esto hay que distinguirlo de lo que es la violencia institucional, un fenómeno mucho más amplio y que se vive diariamente. Estamos hablando que para hablar de violencia institucional tienen que existir tres componentes fundamentales. Vamos a diferenciarlos. Por un lado, las prácticas específicas como son el asesinato, la tortura, el hacinamiento, entre otros. Por otro lado, otro de los componentes es que está ejercido por funcionarios públicos que llevan adelante o prestan aquiescencia. Y el tercer punto fundamental para que se ejerza la violencia institucional es que se da en contextos de restricción de autonomía y libertad. Seguramente conocerás muchísimas situaciones que en muchos casos terminaron con muertes, cuando las fuerzas policiales se creen con la autoridad para frenar a un pibe, para frenar a una piba en la calle y hacerle pasar por distintas situaciones. Bueno, yo acá quiero que escuches las voces de los protagonistas, porque como decía la semana anterior, no es solamente que me escuchen a mí, sino fundamentalmente que escuchen a los protagonistas. Conversaba con Joel Miranda, él es un joven que vive en el barrio de Bellavista, en la zona oeste de la ciudad, desde hace 17 años que vive allí. Joel también es uno de los jóvenes constructores territoriales del Museo de la Memoria, del Departamento de Articulación Territorial. Y le preguntaba fundamentalmente sobre las situaciones que se viven en su barrio con las fuerzas policiales. Y las situaciones que vivió él también. Lo que me comentaba Joel es que en el mayor de los casos nunca son buenas esas situaciones o esas vivencias con las fuerzas policiales, que generalmente son con prepoteadas de parte de los efectivos policiales, y que a él lo suelen frenar mucho en la calle por el hecho de tener una moto. Entonces lo paran para pedirle los papeles, pero en ese frenarlo para pedirle los papeles pasan muchísimas situaciones que él también va a ir contando. Le preguntaba cuáles son precisamente las situaciones de violencia o de vulneración de derechos que se viven allí, y Joel nos contestaba lo siguiente. Las situaciones de violencia mayormente en el barrio pasan, esto de que te frenan, vos no le podés decir nada, digamos, te maltratan, te pegan. En algunos casos, también esto de si te estás fumando un porro, te lo hacen comer, o todas esas prácticas que, digamos, ya sabemos todo que existen y que la hacen frecuentemente, digamos. Y el hecho de la vulneración de derechos es que ellos no son capaces de escucharte, digamos. Ellos directamente estamos haciendo nuestro trabajo y nuestro trabajo es esto, digamos. O sea, si que te callás o te come un cachiporrazo o te come un patadón y listo, digamos. Eso es como normal, digamos, para ellos. Normal, esta palabra me queda resonando y me quedó resonando cuando escuchaba las palabras
de Joel, porque él dice que también en una parte de este audio dice que son situaciones que todos conocemos, situaciones comunes, y el hecho de que los efectivos no te escuchen, simplemente te golpean, te humillan, te paran, pero vos no podés decir nada, simplemente tenés que obedecer. Esta palabra normal a mí me queda resonando, por lo menos, y espero que a ustedes también les quede resonando, porque no tenemos que normalizar estos hechos. Joel también nos contaba una experiencia reciente. Quiero que la escuchen y que la analicemos en detalle. El otro día me tocó, bueno, encontrarme con las fuerzas que vinieron de Buenos Aires y pasó algo medio loco porque, bueno, me pararon 3 chatas, a mí solo, digamos, andando en moto. Yo soy el titular de mi moto, así que mucho problema no había. El tema es que, bueno, cuando me paran, a todo esto en un barrio, 3 chatas de policía. Esto pasó en Villa Banana, yo vivo cerca, así que estoy en Bellavista, Villa Banana. Así que bueno, pasó en Villa Banana, los vecinos entraron, como vieron que detuvieron a alguien, salieron a ver qué pasaba y los agentes empezaron a decirles, métanse todo adentro, que si no lo voy a llevar de testigo a todo. Y la gente obviamente no va a querer salir de testigo, así que agarraron y se metieron todo adentro, pero bueno, ahí yo me sentí como medio vulnerable, digamos, al no saber qué podía pasar conmigo, digamos. Así tengo miles de experiencia con la policía y no son buenas, la mayoría no son buenas. Recién hablábamos de la normalidad. Fíjense cómo aquí aparecen otros términos: vulneración y miedo. Es eso lo que se genera. Joel acá está contando un episodio que para él, episodios con la policía que suelen ser comunes, pero que en este caso se sintió más expuesto, se sintió vulnerable, porque esos vecinos que salieron a ver qué era lo que sucedía, cuando existió la posibilidad de salir como testigos, se metieron adentro. Y como bien decía Joel, yo no sé qué iba a pasar conmigo. Esto no es un dato menor. Si lo vemos también en el contexto actual. Tenemos funcionarios nacionales, tenemos la ministra de Seguridad de la Nación, que alienta esa mano dura de las fuerzas policiales y que los alienta a hacer lo que quieran porque no van a tener consecuencias. Digo, y esto es lo que ven los pibes y las pibas en los barrios. Por eso tienen miedo, por eso se sienten vulnerables. Joel, como decía, es uno de los jóvenes constructores del Museo de la Memoria que vienen realizando un trabajo inmenso. Ellos comenzaron haciendo un mapeo de hechos de violencia institucional que en un comienzo precisamente fue recorriendo sus propios barrios, hablando con los pibes y las pibas, escuchando esas historias de vulneración, de hechos, de encuentro con las fuerzas policiales y también contándoles cuáles eran sus derechos. El año pasado, el 8 de mayo, precisamente en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, se inició una nueva fase de este mapeo de la violencia institucional que lo que permitió precisamente es ampliar este relevamiento comunitario, pero precisamente a toda la comunidad. En un principio eran los barrios y aquí se llevaba a la comunidad a través de una encuesta anónima de manera virtual, donde precisamente esos datos que recopilaban allí les permitió hacer este mapeo de las zonas en donde se sufren las violencias y cuáles son esas violencias. Nosotros le preguntábamos precisamente a Joel cuál fue su experiencia con este mapeo y nos contestaba lo siguiente. Y la experiencia de mapeo de violencia institucional, yo creo que es algo innovador porque nosotros siempre decimos esto de que queremos dejar un registro, queremos tener un registro de lo que pasa, digamos, porque
En la mayoría de los casos de violencia, sí, están los centros de denuncia, pero mayormente en los centros de denuncia están la mayoría de los efectivos que vos ves en la calle, así que también eso no nos trae seguridad, digamos. Con esta experiencia de mapeo, lo que queremos hacer nosotros es, digamos, tener, digamos, un conteo, digamos, un número, una cifra de lo que está pasando, digamos, en la calle, en los barrios mayormente. Bien, ahí nos decía, tener un número, una cifra de lo que está pasando en la calle, pero también pensaba, tener historias, tener caras, tener nombres, que para el pibe, para la piba que sufre esta violencia no es menor. No es menor que se acerquen, que le cuenten cuáles son sus derechos, que los escuchen fundamentalmente. También le preguntábamos a Joel sobre la labor que realizan en el Museo de la Memoria y nos contestaba lo siguiente. Contando un poco de mi labor en el Museo de la Memoria, bueno, es un poco enriquecerme, digamos, con el contenido que trae el museo, digamos, con nuestra historia, digamos, seguir aprendiendo lo que pasó, digamos, y para que, bueno, no volver a replicarlo, ¿no? Es un poco eso, y bueno, mostrar y tratar de expandir eso, digamos, esa enseñanza, digamos, eso es lo que no queremos que pase nunca más. Bueno, eso, replicarlo, digamos, en los distintos barrios de las periferias, que bueno, lo he aprendido, digamos. Bien, entre los barrios que pudieron relevar con este mapeo, algunos de ellos son Villa Banana, Bella Vista, que es donde vive Joel, Tiro Suizo, Las Flores, y también yo le consultaba qué es lo que le llamó la atención de ese relevamiento, y lo que Joel marcó, que marcaron también varios de los jóvenes constructores, es que mayormente se detiene a los pibes, a los varones, y que hay un hostigamiento de las fuerzas policiales mayor hacia ellos. Es uno de los datos que le llamó muchísimo la atención. Nosotros queríamos que, por supuesto, conocieran una de las historias, son tantas, sin lugar a dudas, y Joel nos decía, situaciones como esta, tengo un montón con la policía. Pero para cerrar este segmento, este espacio, y para que se queden reflexionando, por último le preguntábamos a Joel cuál era la reacción de los pibes y las pibas en los barrios cuando se acercaban y les hacían conocer sus derechos. Y nos decía esto. La reacción de los chicos, las chicas, les chiques que se enteran, digamos, de que, bueno, que eso no lo podemos naturalizar. Obvio que nos preguntan, bueno, de dónde lo aprendieron, que por qué no se hablan estos temas. Creo que vamos por ese lado que por el asombro, digamos. Bien, ahí lo escuchábamos. Como siempre digo, quiero que nos quedemos reflexionando sobre lo que escuchamos acá. Creo que hay muchísimos disparadores. Hablábamos de la normalidad, hablábamos de la vulneración de derechos, del miedo. Si vos, que nos estás escuchando del otro lado, ves una situación de violencia, si sos parte de una situación de violencia, denunciala. Si te querés acercar al Museo de la Memoria, por supuesto, y conversar con el Departamento de Articulación, con los jóvenes constructores, también lo podés hacer. Te van a escuchar, te vamos a escuchar. Y eso es lo fundamental, que no te quedes callado.